¿Cuándo el pastor Walter García vino a los caminos del Señor? Mire, en el 1986 o un poquito más tarde, ¿verdad? Podría decir 90 por ahí más o menos. Conocí al Señor a través de unos compañeros de donde yo vivía. El baloncesto fue el clic que hicimos nosotros, ¿verdad? Y a través de ahí, pues, me invitaron a la iglesia. Esta iglesia era queda en el pueblo de Guayama, donde somos residentes nosotros. Y enviamos un saludo a todos los residentes de nuestro pueblo de Guayama y hermanos de nuestra iglesia, segunda iglesia Getsemaní. Ahí estuve, me invitaban y yo iba con ellos y era parte de su equipo de equipo, ¿verdad? Del trabajo de equipo allí, del baloncesto. Y ese fue el clic y el gancho, ¿verdad? Que el Señor hizo con nosotros para estar en ese lugar. Pues visité la iglesia en aquel momento de Benecer, que son de la AIC, Asamblea de Iglesias Cristianas. Y en ese momento conocí al Señor en una predicación donde un evangelista, en aquel momento llamado, si no me equivoco, Salvador García, que brotaba aceite por sus manos cuando predicaba. Pues cuando él hace el llamado, que estaba peleando por levantarme o no. O sea que dicen que está el diablo y está el enemigo y el angelito al lado. Y me decía, mira para atrás que se están riendo de ti, y no te mires, levántate y ve para allá. Y pero nada, respondimos el llamado, aceptamos al Señor a los 15 años. A los 15 años lo aceptamos al Señor en aquel momento. Y lo más grande de todo eso, ¿verdad? Hay muchas cosas que pasaron, pero en específico, la pared del altar brotó aceite en ese día. Fue un milagro que ocurrió allí. Y no simplemente el aceite brotaba, sino en vez de bajar, subía. Así que si le quedaba alguna duda a algunas personas que estuvieran allí, que fueron incrédulos, pues pasaban al frente para ver eso. Y eso ayudó también, ¿verdad?, a que la gente creyera y se convirtiera en el Señor. Algo sucedió, por acá tengo una nota, algo sucedió en su niñez o en ese proceso que lo marcó. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, vengo de una familia disfuncional. Te pido perdón. No. Varón, eso entendemos totalmente. Tranquilo. Estamos aquí. Bueno, venimos de una familia disfuncional donde había un padre ahí que bebía mucho alcohol. No nos maltrataba a nosotros directamente, ¿verdad? Pero sí veíamos el maltrato en discusiones con nuestra familia y con nuestra madre y qué sé yo. Y pues eso marcó nuestras vidas. Y obviamente pues tuvieron que separarse. Y pues fuimos criados por nuestra madre solito allí en nuestra casa. Se criaron solo con mamá. No había esa paternidad correcta. Estaba papá, pero papá estaba en sus andadas. Como toda familia disfuncional, tú sabes, pues, cosas ocurren, ¿verdad? Y pues eso pasa por nuestra niñez, pero hay que superarlo en el camino. ¿Eso hizo que más adelante consumiera alcohol o fuera igual que su papá pues, de alguna forma? Pues mira, esto influye también de parte de nosotros mismos como personas. Pero sí hay una influencia, ¿verdad? Cuando nosotros observamos unos ejemplos de nuestros familiares, tanto padres como familia en general. Vivimos una cultura en Puerto Rico que es una cultura que el que no conoce al Señor pues está constantemente sumergido en lo que es el alcohol. Que Puerto Rico es donde más se consume alcohol ¿verdad? Por nuestro territorio. Pero la presión de grupo en aquel momento como joven, cuando acepto el Señor y me doy la espalda al Señor en aquel momento también, pues la presión de grupo, ¿verdad?, fue lo que mayormente hizo que nosotros pues comenzáramos a consumir el alcohol como tal, sociablemente, tú sabes, como aquellos momentos como amigos, en los parties, etcétera, etcétera. O sea que de alguna forma influenció ese proceso. Entonces, ¿cuándo es que llega a los 15 años, dijo, verdad? Bueno, sí. A los 15 años, ¿ya en ese momento consumía algo de alcohol o fue luego? No, ya en ese momento consumía algo, tú sabes, escondidito, como todos jóvenes lo practican, ¿verdad? Escondido de sus padres. Pero cuando estuve sirviendo al Señor en ese lapso de tiempo, que fue bien corto, posiblemente algunos, no sé, meses o posiblemente un año, pues estuve, tú sabes, aguantado de eso. Pero como dice la palabra, si nos apartamos del Señor, la casa está limpia, ver el enemigo con 7 peor de lo que teníamos nosotros, ¿verdad? O sea, se convierte, pero se aparta
y en ese proceso de apartarse, ¿cómo fue su vida? Pues mira, inmediatamente no fue un desastre, obviamente, porque el Señor trabaja con nosotros y Él quiere que volvemos. Y Él poco a poco fue apretando, pero nos fue llamando, pero nosotros no hacemos caso. Y dentro del transcurso de ese tiempo, hasta nos graduamos de escuela superior. Luego de ahí, pues ingresé a la Policía de Puerto Rico en 1996, que ya estamos a punto de retirarnos, ¿verdad? Si Dios así ¿verdad? Nos lo permita. Pero poco a poco las cosas fueron fluyendo de mal en peor en el sentido de por no buscar al Señor. Me convertí, sí, en lo que fui un alcohólico en un momento dado. Lo que viví con mi padre, pues entonces yo lo estaba casi repitiendo en mi hogar también y pensaba que era un buen padre, pero no era buen esposo. Así sucesivamente, hasta que llegó el momento donde el Señor me apretó. Muy bien. Me apretó el Señor. Cuando dices que apretó, ¿cómo fue ese proceso? Porque ahí me imagino que entra se reconcilió nuevamente. Pero un poquito antes de eso, ¿qué fue lo que hizo o permitió, debo decir? Mira, muchas cosas que nos pasan en nuestras vidas, tanto económico, la salud y cosas así. Pero en mi caso en específico, pues el Señor pues permitió que la madre de mis hijos, mi primera esposa, pues se enfermara de cáncer. Y entonces pues yo estábamos separados. Y yo digo, bueno, si ella me aguantó tantas situaciones a mí, lo menos que yo puedo hacer es, ¿verdad?, tratar de ayudarla. Y pues estuve ayudándola en ese lapso de tiempo y falleció. Ella falleció y entonces pues en ese momento pues yo me quedo con mis hijos. En aquel momento, ¿verdad? Son 6, ¿verdad? No 6 hijos. Pero 6 hijos. Engendrado por mí son 4 y he criado a 2, ¿verdad? Pues entonces pues, el Señor me confronta. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a ir para la calle? ¿Vas a seguir haciendo lo que estás haciendo? ¿O te vas a quedar con tus hijos? Y ahí pues entonces tengo un encuentro con el Señor. Y le digo, Señor, yo voy a quedarme con mis hijos. Yo quiero que tú me rompas con esta situación del alcoholismo. Y yo te quiero servir, pero también si me va a dar una esposa, que sea una esposa que te sirva también y que esté con nosotros y podamos nosotros seguir hacia adelante y visitar la iglesia. Cuando se reconcilia, ¿ya usted estaba en la policía? Sí. Sí. ¿Eso influenció ver cómo estaba la calle o no influenció? Oh, totalmente. ¿Cómo cuando usted inicia en la policía va influenciando también en su manera de pensar? Por las experiencias me imagino que tuvo. Como toda persona que entra a un trabajo sin conocimiento de nada y se va adiestrando y en el camino pues sus pensamientos van cambiando. Su forma de hablar dependiendo de donde trabaje, ¿verdad? Sí. Yo trabajo en una unidad especializada que es de narcóticos y trabajamos directamente son estas personas, ¿verdad?, que cometen el delito más diario, ¿verdad?, que son los puntos de droga. Y uno pues poco a poco se coge esa jerga, ¿verdad? Y absorbe un poco de ese mundo y a veces si no sabemos controlarlo, se lo lleva a la casa también, ¿entiendes? En el caso mío pues yo podía controlar esa parte, pero que lo que podía controlar era la bebida. ¿Verdad? Lo que podía controlar la bebida. Pero cuando tengo el encuentro con el Señor, de mi forma de pensar en aquel momento, cuando regreso nuevamente, me reconcilio con el Padre, pues ya y entonces mis compañeros, muchos de ellos decían, no va a durar nada, eso es un poquito, esto, lo otro. Pero el Señor me fortaleció, hizo como la mujer de flujo de sangre, que cuando toqué el manto del Señor, inmediatamente me sanó de esa condición. Y hasta el día de hoy hemos permanecido, ¿verdad?, en los caminos del Padre, reconciliados. Y pues nos ha dado un ministerio, ¿verdad?, de ser pastor, en donde muchas personas me decían que... Antes de llegar a ese llamado, para ese ministerio, me gustaría conocer, de ahí comenzó a afirmarse en los caminos del Señor. Ya entonces, ¿cómo usted se relacionaba con esos compañeros de trabajo que posiblemente había un choque en términos de estilos de vida y de costumbre? Para que nos diga cómo, en lo personal, cómo usted pudo interactuar con ellos para permanecer firme y también, ¿qué vieron ellos en usted? Pues mira, lo primero que Dios hizo fue que me lo separó todo, lo sacó de mi vida. Eso fue lo primero que hizo, porque si no hubiese sido así, pues hubiese podido haber caído nuevamente, ¿verdad?, en lo que es la tentación, esas cosas así. Pero si ellos me veían a diario, me saludaban, veían el cambio que Dios estaba haciendo en mí. Y no podían creerlo. No podían creer, ¿verdad?, el cambio que Dios estaba haciendo en mi vida. Pero tuvo que el Señor apartarlos un tiempito, un rato, para yo poder formarme, para poderle hacerle el Señor, ¿verdad?, con sus manos como el alfarero, ¿verdad? Luego de que todo esto sucede, que el Señor me fortalece, que el Señor, ¿verdad?, nos da el camino
y nos da la sabiduría y entendimiento, pues entonces ahí nuevamente comenzamos a llegarle a mis compañeros y a llevarle la palabra, ¿verdad? Y ellos se quedaban sorprendidos de decir, no puedo creer que un individuo como tú en aquellos tiempos esto, lo otro, y hoy me estás hablando de la palabra del Señor. Bueno, eso lo hace Dios. Tú sabes, yo te quiero dar lo que Dios me dio a mí y tú pues aprovéchalo también en el tiempo que sea posible. Pero fíjate, no era tanto con mis compañeros, sino más bien en la calle. Recuerda que yo trabajo todavía en unas divisiones sensitivas y habían pues individuos donde yo había arrestado, corrido, o personas que cometen el delito a diario, ¿verdad? Que están en este mundo de las ventas de sustancias controladas, y veían el cambio que Dios hizo en mí. Pero tenía que andar con mi pastor como hacía Saulo, porque si no andaba con él no me creían que yo estaba convertido, ¿verdad? Pero eso tomó un tiempo, y le preguntaban al pastor si realmente yo era cristiano o no. Tú sabes, y el pastor, no, él es cristiano ahora, sí, pero sigue siendo policía, no te equivoques, tú sabes. ¿Sabe que? Y esta pregunta no estaba como que programada, pero le hice la pregunta ahorita de cómo influenció esto de estar en la policía, porque tengo cierta percepción por algunos comentarios de gente que cuando entran personas al cuerpo policíaco se ponen insensibles, se ponen duros por lo constante que ven, por lo que ven, Sí. por lo que van pasando también. Y hasta algunos pienso que se ponen insensibles hasta de fe, ¿verdad? No es su caso. ¿Cuán cierto es esto? Bueno, ¿Cómo podemos llevarlo a balanza? sí, nos ponemos insensibles, ¿verdad? Más el que trabaja en una unidad especializada como homicidio, droga u otro tipo de trabajo. Y lo insensible es porque vemos tantas situaciones, asesinatos, y tenemos que trabajar esa escena. A lo mejor al principio pues uno se pone un poco, ¿verdad?, nervioso, pero después se convierte como una rutina de trabajo, ¿entiendes? Y en el caso de nosotros, pues los allanamientos vemos muchas cosas, desde niños sufriendo, niños casa en condiciones infrahumanas, muchas cosas. Y pues nosotros como ser humano, por lo menos en el caso mío, yo dije, vamos a tener que poner un alambre de púa alrededor del corazón, porque si no nos puede afectar esto, y entonces no podemos permitir que eso nos lleve una cosa con la otra. Y hay un momento sí que uno se endurece nuestro corazón por algunas que otras situaciones, ¿verdad?, dentro del trabajo, y pues lamentablemente muchas veces lo llevamos a nuestra vida diaria, y si no fuera así tampoco podremos sobrevivir en la calle, porque tenemos que trabajar con tantas cosas, ¿verdad?, en cuanto a eso. Pero cuando venimos al camino del Señor, pues Él rompe con todo eso, nos da la sensibilidad, nos da la misericordia, pero también el Señor nos da el trabajo. Hay muchos policías que son cristianos y pastores también. Sí, claro. Y se sigue como haciendo el trabajo, tú sabes. Hay mucha gente que se equivoca porque eres policía. Mira, porque el arma, el reglamento. Mira que si esto, no. Nosotros somos policías, hay que seguir unas políticas que tenemos. Claro. Y hay que defender el pueblo también, Claro. como aquel momento que el Señor llamó a su ejército de Israel para defender a Israel también, ¿verdad? Sí. Y pues nada, lo que cambia es el sentimiento, la sensibilidad como ser humano, la misericordia, pero el trabajo se sigue haciendo. Sí. Definitivamente, creo hay muchos policías. Aquí nosotros, creo que Inspira, tenemos muchos policías por ahí siempre conectados, y nos alegra muchísimo una cantidad de oficiales, y hasta en cuarteles nos sintonizan por ahí, que desde acá le enviamos un abrazote, y siempre estamos ahí en una constante orando por todos esos oficiales. Antes de este segmento, Jerry, Pastor Walter y público, teníamos un ex confinado, y le hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Qué le puede decir a esos confinados, a esas personas que están pasando por situación parecida a la de él? Ahora yo le hago la misma pregunta. Allá afuera probablemente hay oficiales escuchando, a lo mejor en sus vehículos, familiares
¿qué usted le puede decir? ¿Cuáles son esas enseñanzas más grandes que usted ha recibido? ¿Cómo la fe lo ha fortalecido en medio de especialmente de esos procesos, como usted dice, difíciles que ha tenido que enfrentar en la policía, fuera también de la policía? Ujú. ¿Qué les tiene que decir? Mira, en un momento dado yo pasé una crisis en mi vida. Una crisis donde me atrincheré, tuve que llevar policía, contingente de gente y qué sé yo. Y hoy día pues somos instructor de esa misma clase, intervención en crisis, para la gracia del Señor, ¿verdad? Y nosotros los policías pues guardamos muchas veces muchas situaciones de nuestro trabajo, diario vivir, de todo un poco. Y no lo hablamos y nos encerramos en eso. Yo le exhorto a mis compañeros policías, ¿verdad?, que están escuchando en esta hora, familiares de ellos, de que si usted sabe de algún compañero que esté pasando por una situación difícil, que esté, ¿verdad?, encerrado en una situación, búsquele la ayuda pertinente, ¿verdad? Hoy día tenemos varias alternativas, pues desde su supervisor decírselo, pero yo le exhorto a mis compañeros de que si necesitan hablar con alguien, que se comunique conmigo, 787-929-7537, me pueden llamar, ¿verdad? Yo lo puedo entender porque yo sé por lo que ellos pueden estar pasando. De hecho, una de mis peticiones, señores, cuando nos retiremos, poder hacer algo, ¿verdad?, para ayudar al policía que está en una crisis emocional, una depresión también, tú sabes, esto no es fácil, la salud mental de Puerto Rico está bien malo.